bienvenidos todos a esta su decimosegunda clase de geomática. Em, Voy a compartirles aquí mi pantalla rápidamente. Realmente para esta clase de hoy, a mí me gusta un poco hacer un recuento de qué es lo que vamos, eh, en qué vamos en nuestro cuento de geomática. El cuento de geomática va asociado a que ya tuvimos varias sesiones en donde hablamos un poco de cómo es todo este cuento de la recolección de datos, de los tipos de datos que generalmente vamos a tener en cuenta para eh, la representación de forma de manera espacial de la información. ¿Y qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros encontremos en nuestro espacio, en nuestro entorno, va a tener una representación geográfica y o una ubicación geográfica, y esa ubicación geográfica va a estar asociada a que básicamente ustedes donde están sentados en este momento tienen una coordenada asociada en el espacio y tienen otra información como, como que tiene coordenada norte, este, altura, ¿sí? O si lo quisieran ver desde el lado desde el lado de longitud y latitud y altura, también lo podrían hacer. Entonces, todo esto para decir que lo que hicimos o lo que vimos hasta este momento es de alguna manera entender el concepto básico de cómo vamos a de cómo se solía levantar esa información, ¿sí? O cómo todavía se hace en algunos casos. Vimos cada una de las aplicaciones en su momento, vimos para qué casos en específico se hacían por las metodologías de poligonales, para los circuitos de levantamiento, las redes de nivelación, todo eso para llegar a este punto que son esta transición a las nuevas tecnologías. Entonces, para mí, eh, el hecho que nosotros hayamos empezado por altimetría, después pasar a planimetría, fíjense que lo último que queremos saber en planimetría eran las coordenadas de los puntos, eso era lo que en verdad nos importaba, y esto nos da pie para seguir diciendo que lo más importante, o parte de las cosas más importantes que necesitamos, son las coordenadas de los elementos en el espacio. Y aquí vamos a hablar mucho del espacio, pero entonces van a haber momentos en donde hablemos del espacio eh, como lo que ustedes ven a su alrededor, ¿sí? O también van a haber momentos en que hablemos del espacio como aquello que está más allá de la atmósfera, ¿listo? Donde está la luna, todas los otros planetas, porque vamos a tocar un poco de cómo se relaciona la geomática con todo esto del espacio. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a tener nuestra clase hoy de GPS y GNSS y vamos a ver un poco por qué cuando nosotros hablamos de alguna manera de GPS estamos cometiendo un pequeño error en asociar esa palabrita de GPS a lo que en general serían un conglomerado de sistemas de navegación satelital. Y lo que vamos a ver es un poco cuáles son estos sistemas, cómo utilizamos los GPS en geomática o cómo los utilizamos para recolectar información. Y para eso es muy importante saber qué hace el GPS. Entonces, el GPS ubica unas coordenadas, cómo lo hace. Vamos a aprender eso hoy y pues creo que hay varios mensajes valiosos que uno se puede llevar de esta clase, no solo para lo que nos importa en geomática, sino para lo que viene de aquí en adelante. ¿Listo? Si alcanzamos, me gustaría tener una sesión de retroalimentación del parcial, solo si alcanzamos, donde yo les cuento un poco cómo era que esperábamos que hicieran el parcial, sobre todo el ejercicio de planimetría, que siento que fue el que tuvo como un poco más no de problemas, sino
como que, no sé, sentía que les genera un poco más de dificultad. Entonces, era un ejercicio básicamente muy parecido a lo que sería el parcial del semestre pasado, que ustedes inclusive lo miraron en las sesiones de laboratorio y pues era partida de ahí. ¿Listo? Bien. Entonces, al final de la clase de hoy, usted debería llevarse ciertos mensajes. El primero es, ¿cuál es el uso o la aplicación de los GPS en topografía y en geomática en general? También debería de alguna manera determinar los segmentos de los GPS, saber cuáles son la tipología de GPS, cuál es su aplicación en cada uno de los temas dentro de geomática. Y como les decía, para esto es muy importante que nosotros sepamos cuál es el procedimiento que realiza el GPS para encontrar la posición, para ubicarse, sin hacer mucho detalle en que vamos a ver en términos generales cómo lo hace, pero no vamos a entrar en mucho detalle porque tampoco es la idea. Y también deberíamos conocer ciertas condiciones asociadas a cómo es la mejor forma de utilizar el GPS y que nos genere las mejores mediciones dentro de nuestro levantamiento. Bien, así como cómo mitigar esos algunos errores que se pueden presentar dentro de estas mediciones. Entonces, aquí vamos a hablar desde dos ámbitos, como les decía. En esta clase vamos a hablar desde dos ámbitos, un ámbito netamente espacial, es decir, como lo que ven a la izquierda, en el espacio de allá afuera de la Tierra, en donde tenemos nuestros satélites orbitando al lado de la Tierra, y lo vamos a ver desde un componente de receptores, de equipos receptores, que están asociados a distintos elementos que vemos en nuestra vida diaria, como celulares, como los GPS en los carros, como algunas veces si alguien tuvo algún contacto hace unos años con unos GPS que habían como de mano, que se utilizaban en las fincas como para medirlas y demás. Y otros elementos adicionales, los GPS de alta precisión, que son los que utilizamos para el levantamiento y demás. Entonces, antes de iniciar, yo los invito a que pensemos un minuto y me respondan la siguiente pregunta. Y para eso les voy a hacer la pregunta por acá. ¿Hace cuánto tiempo piensan ustedes o cuándo fue la última vez piensan ustedes que se envió un satélite GPS al espacio? Bueno, bien. Pues la respuesta es, em, ganó hace 5 años, pero la respuesta es que fue hace 3 meses, más o menos. Hace 3 meses fue la última vez que se ha enviado un satélite GPS al espacio. Y para esto quiero que veamos lo siguiente. Em, Generalmente, a mí durante esta clase me gusta poner el background de Zoom del espacio, porque vamos a hablar mucho de esto, con una gran parte al principio de la clase, pero no me funcionó infortunadamente, pero bueno, imaginemos que sí es así. Y de esta parte que ustedes ven acá, este fue el último lanzamiento que se ha hecho de satélite GPS. ¿Listo? Hay muchos tipos de satélites y hay distintas naturalezas. De hecho, hoy van a lanzar, creo que 60 para esta red satelital de Internet que está creando SpaceX, se llama Starlink. Pero de hecho creo que fue abortado ese lanzamiento. Algo pasó faltando 15 segundos y abortaron. Bueno, eso como dato curioso.
Y volviendo a esto, este lanzamiento, quiero que veamos 3 puntos en específico. El primero que vamos a ver es cuando sale. El segundo es, vamos a ver cuando aterriza la primera etapa del cohete. Y esto es supremamente interesante porque todos estos sistemas de navegación están ayudando a que se puedan hacer cosas como que aterricen exactamente en una coordenada dada cada uno de los elementos, ¿sí? Y cada vez va aumentando más el uso de todos estos sistemas de navegación satelital para otras cosas. Entonces, y el tercer punto que vamos a ver es cuando van a salir o se va a desplegar el último satélite que se ha lanzado. Cuando digo último es el más reciente, no quiere decir que vaya a ser el último de toda la historia, no, el más reciente. ¿Listo? Bien, entonces, porfa, les pediría me confirmen si ahí ya escuchan el sonido del video. That's 30 seconds coming up. All systems are go for launch of Falcon 9 with GPS-3 Space Vehicle number 3. Entonces, es muy importante que sepan T-minus 15 que seconds. esto es, se lanzan frecuentemente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Go Falcon, go GPS. Vehicle is moving down right. Chamber pressure. A mí esta vaina me parece fascinante, me puedo quedar T todos plus los 40 días seconds, we've viendo. heard callouts, and now we're entering the throttle Power bucket. We're telemetry powering down the nominal. Merlin engines to relieve the acceleration as we get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket, now we're beginning to power back up. We hear the call out exiting throttle bucket, the 9 Merlin 1D engines going. Lo va a pasar aquí. Watch for that on your left-hand screen. Stage 2 FTS is saved. Y más fascinante aún, me parece el hecho de que Tranship, AOS. va a aterrizar esa primera parte del cohete en una Stage 1 coordenada landing burn is exacta. starting. Ignition of that center Merlin engine on the first stage. Seco 1. Successful confirmation of shutdown of the Merlin vacuum engine. The guidance engineer is evaluating the orbit of the second stage now. Nominal parking orbit. Nominal parking orbit, Landing that's legs exactly what we want to deployed. hear. Landing leg deployment looks like right down the center. And Looks stage like 1 a is successful landed. landing. Recovery operators move into I see procedure it first 11.100 stage. on Excellent. ECF9. So that, we first flew Falcon 9 10 years ago, actually this month. Since then, it's completed 88 missions, and now the most flown operational rocket in the United States. Entonces, esta segunda parte a mí me parece es fascinante por el hecho de lo que les digo, aterrizar en una coordenada exacta y cada vez ustedes van a ver que este tema espacial se va a ir desarrollando más. Por supuesto, yo no quiero darles aquí una clase eh, digamos, de ingeniería aeroespacial o algo así, porque igual no estoy capacitado para hacerlo, pero sí quiero es que veamos este último momento, que es por acá. A ver. Aquí debería ser. Up in just about 15 seconds from now is our last major milestone, and that's deployment of the GPS-3 satellite from the second stage. Payload separation confirmed. And successful confirmation of the spacecraft
Continuing on to perform its mission, from here the satellite will undergo some activation checks and perform burns to raise into a circular orbit about 20,200 kilometers above the Earth's surface. And with that, that's actually going to complete our primary mission. Now, another note, if you're watching our webcast earlier. Bueno, bien. Y este es el tercer momento, que es cuando despliegan el GPS, el satélite GPS. Y ahí lo que deben saber es que generalmente hacen como, están en un proceso como de renovación de satélites. Entonces, se sacan de circulación algunos y se ponen unos nuevos con nuevas características que ayudan a mejorar las precisiones y demás. Pero bueno, como con esa introducción, si quisiera que viéramos en específico cuál va a ser o cuál es la aplicación de los GPS en geomática. Para esto, y después de ver todo digamos, estos tres momentos, quiero que nos devolvamos un poco a pensar hace varios años cómo hacían los navegantes para ubicarse. Entonces, hace muchos años, cuando, sobre todo, piensen si lo quieren así ubicarlo temporalmente en algún momento, piensen, no sé, de pronto hacia los tiempos del colonialismo, de toda esta parte de las conquistas de la española, bueno, de todas las potencias en ese momento. Y fíjense que para la navegación en ese tiempo había que ubicarse en la tierra, porque de alguna manera el hecho de que ustedes se ubicaran en su navegación pues les ayudaba a llegar a su destino. Entonces para eso generalmente se utilizaba lo que nosotros ahorita llamamos la latitud y la longitud. ¿Bien? Lo que pasa es que ellos lo hacían de una manera diferente. En ese tiempo, saber la latitud, es decir, en qué parte, si ustedes miran de arriba hacia abajo de la Tierra era fácil conocerlo, porque era básicamente saber el ángulo del Sol a mediodía con los instrumentos que se utilizaban en esa época. Entonces, sabían el ángulo del Sol y podían determinar en qué parte o en qué latitud estaban. Y entiéndanse latitud como lo siguiente. A ver si lo puedo dibujar acá. Piensen que tengo la tierra que tengo acá y la voy a cortar por la mitad, ¿cierto? Es algo como así. No es muy exacto, pero... Y este va a ser el ecuador, ¿sí? La latitud va a ser el ángulo. Si yo estoy en este punto de acá, es este ángulo de acá. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos nuestra clase de proyecciones y coordenadas, pero les voy dando un adelanto. La latitud es ese ángulo. Entonces, generalmente va a estar entre 0 y 90. ¿Listo? Entre 0 y 90. Ahora, en norte, esto lo vamos a dividir en la parte norte y en la parte sur. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes ven que si ustedes van en este momento a Google Maps y entran, van a encontrar que nuestras coordenadas son, bueno, dependiendo en la parte de Colombia que se encuentren, debería estar más o menos hacia los 4 grados norte. Entonces, los navegantes utilizaban instrumentos especializados para saber el ángulo del sol al mediodía. Y eso les permitía ubicarse en qué parte del planeta estaban en latitud. ¿Listo? Y en la noche utilizaban la constelación de la Osa Mayor para saber directamente en qué latitud estaban. Entonces utilizaban el ángulo vertical con respecto a la estrella norte y con eso podían determinar en qué latitud estaban. ¿Bien? Recuerden que aquí la referencia para el punto cero es el ecuador. Entonces el ecuador es como el centro y el ángulo se va formando con respecto al ecuador. ¿Listo? Desde un centro, como les expliqué aquí en este pequeño dibujo que les hice.
Bien, entonces, saber la latitud en la que uno estaba era muy fácil, pero, ¿sí, Federico? Sí, Orlando, lo que pasa es que si uno mide con el Sol no cambia de posición relativa, pues digo, la Tierra cambia de posición relativa al Sol, pero en fin, o sea, en el cielo el Sol no está en distintos puntos a medida que va pasando el año. El día, es el día. Ah, no, sí, pero digo, también, o sea, a medida que pasan los días, digamos, sobre todo entre más al norte o al sur esté uno por las estaciones, el Sol no cambia, digamos, su posición relativa, o a mediodía siempre está en el mismo punto. Cambia a medida porque la Tierra gira y se traslada. Entonces, eso, si el Sol estuviera siempre como lo que uno aprende alguna vez en primaria y después como en el puro centro, y la Tierra gira como si fuera en una órbita exactamente circular, uno diría, pues está siempre casi que en las mismas posiciones y demás, pero lo que pasa es que realmente la órbita nunca es totalmente circular, ¿sí? Entonces, todos esos movimientos de la Tierra hacen que la posición, y dependiendo del lugar donde estemos en el planeta, hace que la posición sea diferente, ¿sí? No, por eso, pero mi pregunta es, si yo mido hoy la posición del Sol a mediodía y la vuelvo a medir en 3 meses, ¿no va a ser un poquito distinta? De acuerdo, sí. O sea Pero que esos métodos no eran tan, o sea, como tan no precisos eran tan porque, precisos. Ajá. Ahora, fíjese de esto en cuanto a latitud, pero saber en la longitud donde estábamos, es decir, si uno mira, la longitud era un poco más difícil, ¿sí? Porque la longitud, porque no hay un punto fijo en el espacio, entonces no había un punto fijo para conocer en qué longitud yo estaba, y entiéndase como longitud como lo siguiente. A ver, si ahora puedo, ya. Yo tengo la Tierra, y aquí está el meridiano de Greenwich. ¿En qué ángulo? Si ustedes, voy a hacer un corte de la Tierra y lo vamos a ver desde arriba, ¿listo? Entonces, la longitud es básicamente este ángulo. Voy a hacer un corte por el ecuador, ¿cierto? Entonces aquí está el centro de la Tierra. Voy a suponer que esta referencia que ustedes tienen acá es esta de acá, es en este punto, perdón, ahí en ese punto. Y la longitud es este ángulo que se forma como ustedes lo quieran ver, en horizontal. ¿Listo? Esa es la longitud. Entonces, saber la longitud era un poco más difícil, ¿sí? Porque no había un punto fijo en el espacio. Entonces, lo que se hacía era que se tenían relojes o cronómetros marinos, que lo que básicamente hacía ese reloj o ese cronómetro marino era mantener una hora de referencia, y esa hora de referencia era la hora del meridiano de Greenwich. Entonces los navegantes lo que hacían es que ellos miraban al mediodía esa hora, miraban la hora en la que estaban y miraban la hora de referencia, y la diferencia les podía ayudar a determinar la posición del barco con respecto al meridiano de Greenwich, y así se ubicaban en longitud. ¿Listo? Entonces, recuerden que siempre, en cuanto a longitud, vamos a tener la referencia como el meridiano de Greenwich, y todas estas, como estas chequeos de posicionamiento se hacían al mediodía, y era muy importante hacerlo al mediodía porque estaban todas las condiciones óptimas para hacerlo. Si ustedes se demoraban un poco en tomar ese posicionamiento al mediodía, una hora de diferencia más o menos les implicaba una diferencia de 15 grados en longitud, ¿sí? Y un segundo de error era más o menos 68 millas de desplazamiento o de error en su posicionamiento, ¿sí?
No, ya, todo bien, todo claro. Listo, bien. Entonces, con estas diferencias de tiempo se podían ubicar en longitud, ¿bien? Y vamos a ver que en parte esto se los cuento, es porque al día de hoy, como sus celulares obtienen ese posicionamiento, es a través de relojes. Y es muy interesante que esto se ha conservado a través del tiempo. Pero aquí lo que nos importa en esta clase es cómo utilizamos estos GPS o mal llamados GPS, y vamos a ver en realidad por qué son mal llamados GPS, cómo utilizamos esos GPS en topografía o en geomática. Básicamente, para la recolección de datos, en geomática utilizamos dos tipos de GPS, unos GPS que son de mano, que son para recolectar puntos rápidos con no tanta precisión, y cuando necesitamos una alta precisión, utilizamos unos GPS de alta precisión. Y estos GPS de alta precisión son sistemas de mediciones tridimensionales, y entiendan mediciones tridimensionales como coordenadas en X, Y y Z, ¿sí? O traducido es norte, este, altura, ¿sí? O latitud, longitud, altura. ¿Por qué digo O? Porque es que hay varios sistemas de coordenadas en el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a ver en nuestra clase de sistemas de coordenadas, en unas cuantas sesiones adelante, que hay varios sistemas de coordenadas, hay varias proyecciones, entonces vamos a tener sistemas donde geográficos, o vamos a tener sistemas proyectados. Bueno, todo eso nos implica que nosotros tengamos diferentes tipos de mediciones tridimensionales, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros utilizamos los GPS de alta precisión para dos cosas. Lo primero es para tomar puntos de control en nuestros levantamientos. Es decir, recuerdan cuando hablábamos en nuestras clases de planimetría, cuando yo les decía, es que les tienen que dar una coordenada fija, ¿sí? Pero, ¿y cómo saben uno esas coordenadas fijas? Pues bien pueden ser esos mojones de liga que en algún momento hablábamos, o puede ser un punto donde yo puse a monitorear mi GPS por mucho tiempo y después corregí esas coordenadas de esos puntos. ¿Y a qué me refiero con corregir esas coordenadas de esos puntos? Es que yo hago un postprocesamiento de esos datos que recolecto o que recojo con esos GPS y ajusto de acuerdo a una base que tiene una coordenada fija, y le digo que en realidad los puntos que ustedes tomaron no era X, sino era Y. ¿Listo? Esto es un poco más de lo que hablaremos, pero en general, como procede un levantamiento con GPS, va a ser de la siguiente manera. Ustedes llevan una par de GPS, si entiendan un par de GPS como lo que ven en la figura de la derecha, que es un GPS que siempre va a estar estático en un punto y que va a ser una base con coordenadas fijas, ¿sí? Y un GPS auxiliar o un GPS rover, ¿sí? Que es el que recolecta los datos. Entonces, básicamente, lo que van a hacer es que primero se van a comunicar con los satélites y segundo se van a comunicar entre ellos para poder generarles a ustedes precisiones milimétricas en XY o en horizontal y precisiones centimétricas en vertical. ¿Listo? Ahora, los GPS que les va a arrojar es básicamente les va a dar las coordenadas en 3 dimensiones de cualquier objeto, persona, lugar, cualquier elemento que esté dentro del espacio, y aquí entiéndase como espacio como nuestro entorno, no como fuera de la atmósfera. Las coordenadas de cualquier objeto en nuestro entorno, ¿listo? Eso es lo que les va a dar el GPS. Bien, entonces, nosotros en nuestro levantamiento vamos a poner una base en un punto fijo, y esa base en un punto fijo le va a ir corrigiendo a este rover su posición, porque él se comunica con satélites y le dice, los satélites le dicen, oiga, usted está en esta posición. Y entonces
él se comunica con la antena, que la antena está diciendo, yo tengo una coordenada fija, que es tal coordenada, y le está diciendo el rover a la base. Le dice, oiga, los satélites me están diciendo que estoy en tal lado. Y entonces la antena le dice, sí, pero según mis cálculos y la distancia a la que usted se encuentra, en este momento, su coordenada es exactamente tal. Y ahí es que logra la precisión milimétrica. ¿Listo? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Orlando, ¿Sí? entonces habíamos dicho que, es que me confundí en el nombre de latitud y cuál era la otra que habías dicho. Longitud. Y longitud, sí. Entonces, Sí. latitud es el que tú dices que medían antes, pues con la posición del sol, ¿sí? Y longitud es la que tú dices, si por ejemplo uno pone como que un cero en el meridiano de Greenwich La y decir longitud como... es con la diferencia de horas, o lo usaban con la diferencia en tiempo, en la hora, al mediodía, entre la posición actual y el meridiano de Greenwich. Pero esa es con, o sea, con grados, como si fuera un Era con un transportador, ¿sí? cronómetro marino. Era con un cronómetro marino, con un reloj. Pero también ¿Sí? o sea, se mide en qué unidades. También el ángulo, pero entonces escoges y partes, le pegas una tajada al planeta y miras en el ecuador y lo miras desde arriba, y también es un ángulo que se forma, si yo lo pongo, aquí lo tengo, voy a ponerlo así, ¿listo? Es un ángulo que se forma entre el meridiano de Greenwich y tu posición en la Tierra. Ok, listo. Uno es un Gracias. ángulo horizontal, otro es un ángulo vertical. Longitud es un ángulo horizontal y latitud es un ángulo vertical. Listo, Orlando, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, bien. Entonces, generalmente, como les decía, hay dos tipos de equipos que utilizamos para el levantamiento de datos con GPS en topografía o en geomática. Uno es, este es uno de los que tenemos en el laboratorio. Voy a tratar de ponerlo aquí. Uno es este, ¿sí? Y fíjense que tienen una antenita porque la forma en que se comunica la base con el rover es a través de señales de radio, ¿sí? Ahí hacen las correcciones necesarias. Entonces tenemos las bases, los GPS de alta precisión. Estos tres son GPS de alta precisión. Y estos de acá son GPS de mano, que es lo mismo, casi que lo mismo que si ustedes utilizaran un celular para levantar esos datos, solo que pues tiene software especializado y demás. ¿Listo? Entonces, eso por un lado en la recolección de datos, pero en geomática vamos a tener también otros usos, y es que, listo, nosotros recolectamos esos puntos, y ahora, ¿qué vamos a hacer con esos puntos? Porque aquí lo importante es que nosotros vamos a tener una historia en toda la clase, y es que aprendemos a recolectar los datos, pero en algún momento tenemos que hacer algo con ellos. Y ese momento de hacer algo con ellos es cuando vamos a analizar lo que va a ser la última parte del curso, que es todo lo asociado al análisis espacial de datos. Entonces, cuando nosotros recolectamos los puntos, vamos a usarlos para hacer análisis en sistemas de información geográfica. Y entiendan, por el momento, sistemas de información geográfica como lo que uno ve en Maps, en OpenStreetMap, en Waze, en Here, ustedes tienen geográfica. ¿Listo? Entiéndalo por el momento así. Cuando les digan sistemas de información geográfica, entiéndalo, asócienlo un poco con Google Maps, con Waze, con todos estos elementos de información geográfica, y en su momento vamos a ver exactamente qué los diferencia y cómo clasificarlos. Bien. Ahora,
nosotros recolectamos esta información a través de puntos, hacemos puntos, lo que vamos escogiendo puntos, me paro acá, tomo este punto, después me paro allí, tomo este otro punto, después otro punto, después otro punto, así una serie sucesiva de puntos que son de interés. ¿Listo? Entonces, una vez nosotros recolectamos estos puntos, podemos hacer análisis como los que les muestro en la figura, que nos permite de alguna manera generar modelos o información que podemos analizar más específicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como les decía, vimos conceptos básicos, ahora estamos adentrándonos en nuevas tecnologías, esto es uno de ellos, y todo lo que vamos en estas próximas semanas va a ser asociado a las nuevas formas de recolección de información que tenemos en geomática. Y esas nuevas formas incluyen GPS, incluyen drones, incluyen LIDAR, o sea, escáner láser. Entonces vamos a ver cada una cómo se aplica en geomática y qué tipo de análisis podemos hacer. Cuando hablamos de los componentes de un GPS, y aquí debo hacer la primera claridad del uso erróneo que tenemos del término GPS, porque GPS en realidad lo que nos está determinando es nos está determinando, o lo que estamos refiriéndonos con GPS, es uno de los sistemas de navegación satelital que hay en el universo, o por lo menos en la Tierra, porque no sabemos más allá de la Tierra qué hay. Pero hay un conglomerado de sistemas de navegación satelital, y GPS es uno solo de ellos. ¿Listo? Es uno solo de ellos. Entonces, por supuesto, lo que pasa es que como es el sistema americano, es el término que se ha popularizado y es la forma más fácil de hacer una referencia a esos sistemas de navegación satelital. Entonces, generalmente nosotros conocemos esos sistemas de navegación satelital como GPS, pero no es así, no es tan así. ¿Listo? Entonces, básicamente, los GNSS son todo el conglomerado de sistemas. GPS es una patica de ese conglomerado de sistemas. Y cada sistema de posicionamiento global satelital, cada sistema satelital de posicionamiento global está asociado, tiene tres componentes. ¿Listo? Un componente espacial del espacio más allá de la atmósfera, un segundo componente de terreno y un tercer componente de usuario. El primer componente, que es del espacio, son todas aquellas señales que recibimos en nuestros dispositivos receptores que emiten cada uno de los satélites que están dentro de el sistema como tal. Y vamos a hablar en específico del sistema Navstar GPS, que es el americano. Entonces, no es solo GPS, sino es Navstar GPS. Entonces, tiene nombre y apellido, Navstar GPS. Entonces, ese Navstar GPS, ese sistema americano de posicionamiento global, son 33 satélites localizados alrededor de la Tierra a una altura de entre 20.000 y 22.000 kilómetros. Ya vieron que en el video decía que estaban soltando el satélite para que se ubicara a una órbita de 20.200 kilómetros. ¿Listo? Y esos 33 satélites, en realidad hay 33, pero están activos 31. Y cuando digo activos es porque hay siempre dos de backup. Por si se dañan alguno, por si se desconfigura alguno, pues es muy difícil. Ay, se me desconfiguró uno. No, mañana lancemos otro que es facilito. Entonces no es tan así. Entonces parte de lo que vimos en el video fue este proceso de renovación o este proceso de enviar un satélite para ese conglomerado de 33 satélites del sistema Navstar GPS. Bien, ahora,
uno pensaría que si se habla tanto de este GPS y el Navstar GPS y que todo el mundo lo conoce alrededor del mundo como GPS y demás, fue el primer sistema de navegación satelital, pero en realidad no fue así. Este Navstar GPS fue una evolución de uno antiguo que se llamaba Transit, que fue de la Armada estadounidense. Entonces, ese primer sistema de navegación satelital alrededor del 1960 era muy primitivo, y cuando me digo muy primitivo es que les daba, después de monitorear un punto, les daba las coordenadas exactas, pero con una precisión de 25 metros, ¿sí? O sea, 6 horas me da una coordenada que tenía una precisión de 25 metros. Y pues claramente en su época era lo más avanzado y servía para lo que necesitaban, pero no era lo óptimo. Entonces, para esto nació como una evolución el sistema Navstar GPS, que empieza en el 78, y fíjense que para el 93 ya habían 24 satélites en el espacio, y ahorita ya son 33. Pero más importante aún es que este sistema, cada uno de esos satélites va a darle la vuelta a la Tierra 2 veces en el día, por la altura en la que están. Pueden darle más o menos 2 vueltas en el día a la Tierra, de tal manera que siempre ustedes van a tener entre 4 y 8 satélites disponibles, mínimo, de acuerdo al posicionamiento de esos satélites y a las órbitas que tienen cada uno. ¿Sí? Federico. Orlando, de la misma manera que uno con ese sistema se puede ubicar, a uno lo pueden ubicar, ¿no? O sea, un poquito de conspiración y con todos los gringos, pero ellos saben dónde está todo el mundo que usa ese sistema. Totalmente. Y vamos a ver más, si les gustan las teorías conspirativas, vamos a ver varios elementos de aquí en adelante. Entonces, parte de esta clase es conspirar un poco de todo, las bondades y las no tan chéveres cosas de los sistemas de navegación satelital. Entonces, pero en términos prácticos, ustedes deben saber ciertos puntos. O sea, lo primero es que GPS solo estamos haciendo referencia a un solo sistema, que en realidad solo es GNSS. Y lo otro es que hay 33 satélites dentro del GNSS, dentro del GPS, perdón. Y que siempre van a tener de 4 a 8 satélites disponibles en todo momento, a las 24 horas del día, que les van a permitir calcular o representar su posicionamiento en la Tierra. ¿Listo? Entonces, fíjense un poco de las fechas de estos sistemas. 1978, 1993. Si uno lo piensa, más hacia el 93 estábamos como terminando la Guerra Fría, ya había recién terminado la Guerra Fría, o bueno, estaba en esa tensión ahí medio rara. Entonces, si uno ve, uno dice, juepucha, los americanos tenían un sistema, y si estábamos saliendo de esta época toda rara de la Guerra Fría y demás, pues era obvio que los rusos, o que en su momento la Unión Soviética, tuviera un sistema parecido. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que también hay otro sistema que se llama GLONASS, ¿sí? Y ese es el sistema ruso. Por supuesto, a hoy, pues, son casi que equiparables, pero en su momento, pues, claramente eran mucho menos satélites, pero les ayudaba a no depender o de tener un sistema de posicionamiento global que no dependiera de los GPS. ¿Listo? Entonces ahí es cuando el término GNSS hace o llega aquí a nuestra clase, porque no es solo uno, sino vamos a ver que hay varios sistemas. Entonces tenemos GPS que son de los americanos, GLONASS que es de los rusos, pero si los americanos y los rusos tienen, es obvio que los europeos tengan su propio sistema. Entonces nace el sistema Galileo y poco a poco toma mayor representatividad, es decir, poco a poco van completando esa cantidad de satélites y equiparándose con
GPS o con Navstar y con GLONASS, ¿sí? Pero si los americanos tienen, los rusos tienen y los europeos tienen, pues es obvio que los chinos también van a tener. Entonces va a nacer el sistema Compass o el Beidou. ¿Listo? Como quieran llamarlo, a mí me gusta Compass, es como más fácil. Y digamos que son los sistemas más representativos, ¿sí? Esos 4. Ahora, la plataforma actual, la que siempre lleva como les digo, ha llevado a la delantera, es el Navstar GPS. Sin embargo, estos otros dos, GLONASS y Galileo, GLONASS por su parte es como el segundo más avanzado y básicamente si ustedes miran especificaciones técnicas de sus celulares, les va a decir este recibe solo GPS o recibe GPS y GLONASS o recibe GPS, GLONASS, Galileo, etc. Entonces a mí me gusta siempre en esta parte de la clase mostrarles lo siguiente. Listo, miren lo siguiente. No sé si alcanzan a ver, pero yo tengo una aplicación en el celular que me dice exactamente qué satélites está tomando mi celular. Por supuesto, estoy compartiendo toda mi información con los americanos, rusos, chinos y demás, pero fíjense que en este momento estoy tomando 11 satélites GPS, 6 GLONASS, 4 Compass. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que la cantidad de satélites es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a necesitar ciertos números mínimo para determinar su posición. Si alguien lo sabe ya, yo esperaría que lo respondiera más adelante. Ténganlo ahí en remojo. Pero lo importante acá es que los GNSS son varios sistemas. Yo les he mostrado 4, ¿sí? GPS de los americanos, GLONASS de los rusos, Galileo de los europeos, Compass de los chinos, pero si los americanos tienen, los rusos tienen, los europeos tienen y los chinos tienen, pues debe haber alguien más que tenga. Y ese alguien más va a ser los indios. ¿Listo? Y ese es el IRNSS, ¿sí? Indian Satellite Navigation System, que también está dentro de ese conglomerado de GNSS. ¿Listo? Muy importante, yo pondría aquí en esta diapositiva una estrellita, porque les aseguro que esto es una pregunta fija. Relacione el nombre del sistema con el país de origen. Ya, ahí está. ¿Listo? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Listo. Entonces seguimos. Entonces tenemos nuestro segundo componente. Nuestro segundo componente está asociado, ¿sí? Está asociado al terreno. ¿Listo? ¿Y qué significa esto? Por supuesto nosotros, digamos, cuando crean estos sistemas, lo que hacen es enviar satélites al espacio y casi que dejarlos a la suerte. Uno pensaría que no, los dejaron a la suerte y están asumiendo que son perfectos y demás, pero realmente lo que hay es que el sistema como tal está compuesto no solo de los satélites en el espacio, sino de ciertas bases terrestres o estaciones terrestres que están distribuidas estratégicamente alrededor del mundo, que de forma permanente están enviando información a los satélites. Entonces es como un feedback. Entonces le está diciendo, el satélite le dice a la estación, oiga, según la posición suya, usted debería estar en tal coordenada. Y entonces le dice la estación de vuelta, pero es que mi coordenada es tal. Entonces, si es muy diferente, lo que hace el satélite es que se ajusta. Entonces dice, listo, entonces soy yo el que estoy mal. Entonces me ajusto en mi reloj, porque son relojes lo que utilizan. Y ahí es donde les digo que es muy interesante que ahorita todavía se utiliza el tema de los relojes, porque realmente la forma en que hacen sus celulares o cualquier tipo de elemento que utiliza navegación satelital es ver la diferencia de horas. Lo vamos a ver más adelante en las próximas diapositivas, vamos a ver cómo se calcula, pero sepan que es a través de diferencia de horas.
hay un reloj en el satélite, hay un reloj en su celular, él mira la diferencia de horas y con eso ya genera la posición. Bien, entonces el componente del terreno del sistema de navegación satelital está asociado a estas estaciones permanentes que le están dando feedback cada nada a los satélites para su posicionamiento. Bien. Y el tercer componente, todos los, digamos, de cualquier sistema de navegación satelital, es el usuario. Y esto se está asociado a los tipos de instrumentos receptores. Es decir, lo que ya habíamos hablado como GPS de alta precisión, como GPS de mano, como celulares, ¿sí? Yo con esta aplicación que tengo acá, si quieren el nombre, aquí se llama Android ITS GPS Test. Se ve algo más o menos así. A ver. Sí. Es esta de acá. Bueno, no sé si ustedes lo ven a la izquierda o a la derecha, pero es esta de acá. Ahí. Ahí. Por si quieren el nombre. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes tienen es que está asociado un tipo de equipo a cada usuario y ese usuario hace el uso que necesita. ¿Listo? Ya sea porque quiere coger el Waze para ir de un lado a otro, ¿sí? O porque quiere tomar puntos de una finca o porque necesita generar puntos de controles para el levantamiento de la poligonal. Hay muchos usos. ¿Listo? Entonces, aquí la segunda parte de lo que dice esta diapositiva es que hay ciertos elementos que nos generan errores en las mediciones. Vamos a verlas más adelante. Pero antes, quiero que piensen un segundo. ¿Cómo creen ustedes que encuentra la posición del GPS? Yo ya les he dado unos adelantos. Pero, básicamente, la posición del GPS se encuentra a través de la diferencia en tiempos. Y cuando digo la diferencia en tiempos, entiéndase como si yo envío una señal desde un satélite el satélite está enviando señales cada nada, ¿no? Entonces la recibe el celular y dice, listo. Entonces yo recibí mi señal a tal hora y me están diciendo, el satélite me dijo que envió la señal a tal hora. Con esa diferencia de horas, yo puedo calcular la distancia, ¿sí? Yo veo cuánto se gastó en viajar la señal y puedo determinar la distancia entre mi receptor y el satélite. Y a partir de esa distancia, yo puedo determinar mi posición en el espacio. Ya vamos a ver exactamente cómo es, pero es básicamente, o en términos generales, como les acabo de describir. Entonces, el GPS, si ustedes lo quieren ver como más en detalle, un poco más técnico, utiliza métodos de triangulación y de triangulación angular, digamos, triangulación y trilateración. Entonces, están basados en mediciones angulares, ¿sí? Y de acuerdo con eso, genera el posicionamiento del elemento en el espacio. Entonces, por eso es que es muy importante, vamos a verlo en los errores, en las fuentes de error, en estos tipos de equipos, que estemos hayan un cierto número de satélites a un cierto grado, un cierto ángulo con respecto al horizonte. Porque eso nos permite que haya una buena distribución geométrica para determinar la posición. Entonces, cuando les hablaba de la diferencia de tiempos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los satélites tienen unos relojes atómicos que es prácticamente, digamos, están clasificados como los relojes más precisos del mundo, en el sentido de que es muy difícil que se desfasen o que se desconfiguren, y esos relojes siempre, esos satélites con esos relojes van a emitir señales con su hora.
yo tengo esta hora acá, yo tengo esta hora acá. Entonces supongamos que nuestra señal sale a las 8:03:02:12. ¿Listo? Y la señal llega a su receptor, a su celular, por ejemplo, a las 8:03:02:19. ¿Listo? Entonces, con esa diferencia de horas, que si ustedes lo miran, son más o menos 7 centésimas de segundo. Eso quiere decir que está más o menos a 13.000 millas, más o menos 20.000 kilómetros, ese satélite. Entonces ya con esa distancia ustedes pueden calcular más o menos la posición, pero van a necesitar de ayuda de otros satélites. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿cómo hacemos para medir esa diferencia de tiempo? O sea, no es como que simplemente mandó por un mensaje de texto la hora el satélite. No, lo que hace es enviar unas señales en ciertas bandas, ¿sí? Y con un código que se llama el pseudo random noise code, y ese código lo que hace es que el celular está adaptado para recibirlo, o el GPS está adaptado para recibirlo en esa banda en específico. En realidad son dos bandas. El satélite envía señales en dos bandas, que son L1 y L2. No sé si ustedes quieren saber eso, pero pueden resumirlo en que es una señal en cierta banda, y lo que hacen los receptores es compararla y ver esa comparación les arroja la distancia entre el emisor, el satélite, y el receptor de la señal. ¿Listo? Entonces, con eso calcula la distancia, ¿no? Entonces, piénselo de la siguiente manera. Yo estoy en la Tierra, en algún punto de la Tierra, y entonces el satélite me dice la distancia, que es este radio, este círculo que generamos acá. Entonces, ese radio, ese círculo, es la distancia con la que recibimos y calculamos. Y si ustedes se fijan, si nosotros tenemos esa distancia, podemos estar en varios puntos sobre la Tierra, ¿sí? Porque yo puedo decir que en esa misma distancia puedo estar en Colombia, pero también puedo estar a esa misma distancia por debajo del Ecuador. Es decir, digamos que más o menos por allá en Bolivia o algo así, podríamos estar a la misma distancia con un solo satélite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a necesitar más de un satélite para ubicarnos. Entonces, digamos que llega el segundo satélite. Entonces, el segundo satélite lo que nos hace es ayudar a posicionarnos, pero fíjense que en los puntos donde se intersectan esas dos distancias medidas, ¿sí? Entonces, ahora recibe una segunda señal, el GPS o el receptor recibe una segunda señal, y puede estar en dos puntos, puede estar en este punto o puede estar en este punto. ¿Listo? Entonces, como los equipos no pueden diferenciar cuál de esos dos puntos son, digamos, es muy difícil diferenciarlos, entonces llega el tercer satélite. ¿Listo? Llega el tercer satélite que les va a confirmar en cuál de estos dos está esta posibilidad y esta posibilidad. El tercer satélite lo que les hace es confirmarles ese tercer punto en común. Entonces, ahí ya podemos determinar dónde estamos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces los relojes pueden fallar. ¿Listo? Los relojes pueden fallar y es necesario un cuarto satélite que nos ayude a reorientarnos por si el reloj falla. Entonces, en términos prácticos, para saber exactamente dónde estamos nosotros sobre la Tierra o en la Tierra, utilizamos 4 satélites. ¿Listo? 4 satélites. Anoten eso, subrayenlo. Le ponen resaltador. Hicimos 4 satélites para ubicar nuestra coordenada en el espacio. ¿Listo? Esto, digamos, aparte de la clase, puede ser útil en algún momento de su vida, no solo para geomática, sino en algún momento van a decir, dato curioso, necesito 4 satélites para ubicar. ¿Listo? Entonces, como les decía, lo que hacemos es
medir la distancia con la diferencia de horas y teniendo en cuenta cuánto se demora la señal en viajar del satélite al receptor. Y yo les decía, lo que hacemos es recibir señales en varias bandas, en 2 bandas. Entonces, ¿cómo se ven esas señales? Realmente, cómo se ven es lo siguiente. Son dos frecuencias, ¿sí? La L1 y la L2. Por supuesto, no quiero entrar en detalles en cuáles son las características técnicas de esas señales, porque creo que no viene al caso. A nosotros un poco más de saber exactamente cómo es la señal y demás, lo que nos importa es el posicionamiento y las coordenadas que nos vayan a arrojar. La precisión de esas coordenadas es lo que en realidad es nuestro punto que más nos interesa, porque nosotros queremos ser lo más precisos posibles, entonces tener una precisión milimétrica es lo ideal, ¿sí? Más que saber que hay 2 bandas y cómo se adquieren o cómo se usan cada una de esas bandas para generar el posicionamiento. Entonces tenemos varios tipos de posicionamiento, el código de distancia, hay uno que se llama el método de fase portadora, pero lo más importante es que quiero que veamos los errores asociados a las mediciones en GPS, ¿sí? Entonces, vamos a tener varios tipos de errores, vamos a ir uno por uno y vamos a ir viendo qué hace cada uno de ellos, o qué genera, qué error genera. Y la idea es que nosotros podamos, la próxima vez que usemos un GPS, podamos determinar si es la mejor ocasión para usarlos, o no. Entonces, el primero de ellos es el retraso de señales debido a la ionosfera y la troposfera. Como les digo, es una señal que viaja a través del espacio, que viaja a través de la atmósfera, y algunas características en la atmósfera nos generan que la señal pueda retrasarse y pueda dar una distancia mayor a la que en realidad es. Entonces eso se traduce en un error, ¿cierto? Un error que generalmente puede ser más o menos 10 metros. ¿Listo? Sin embargo, cuando las condiciones son muy malas, pues podemos llegar a tener errores de 150 metros y demás. ¿Listo? Ahora, como les digo, siempre pueden haber errores en los relojes, aunque nosotros decimos que los relojes que tienen los satélites o que tienen nuestros receptores son bastante precisos, pueden haber errores, no estamos exentos de ellos. Entonces, si alguno de esos dos no está bien calibrado, nos genera un error adicional en la medición. ¿Listo? Es muy difícil saber cuándo hay errores en los relojes. Es muy difícil, pero sepa lo que hay. Hay ese tipo de error. Ahora, hay también errores asociados a las órbitas de las órbitas de los satélites. ¿Listo? Entonces, esos errores de las órbitas de los satélites están asociados a que cuando sufren variaciones, esto genera un error adicional, porque, ya saben, la distancia es muy importante y calcular esa distancia nos genera el posicionamiento en la Tierra. Entonces esto nos puede generar un error más o menos de 5 metros. ¿Listo? Y ahora, para los que les gustan las teorías de conspiración, está la disponibilidad selectiva. Que supuestamente ya está desactivado, pero era un error intencional que generó Estados Unidos cuando pues tenían la posición dominante de su sistema, porque ellos consideraban que era un sistema que era muy preciso y ser usado en su contra por fuerzas hostiles. Entonces, lo que hacían ellos era, de alguna manera, generar una disponibilidad selectiva de satélites. ¡Ay, se nos dañaron tantos satélites! ¡Qué embarrada! ¿Sí? Y eso, pues, les genera que ya no tuvieran una precisión de 10, entre 10 y 20 metros, sino que tuvieran una precisión de 100 metros. Entonces, no podían utilizar esos satélites en su contra. Supuestamente, yo creo que
podría ser hasta real, de que este tema de la disponibilidad selectiva fue desactivado en el 2 de mayo del 2000. Yo creo que puede ser posible. Lo que pasa es que no creo todavía que haya sido eliminada del todo. Y lo digo que es posible es por el hecho de que ya, si ustedes ven, hay varios sistemas y cada una de estas potencias eventualmente tiene su propio sistema. Entonces, probablemente ya no necesitarían hacer esa disponibilidad selectiva o ejecutar esa disponibilidad selectiva porque sus posibles contrincantes ya tienen su propio sistema. Pero pues uno no sabe qué otros tipos de disponibilidad selectiva o qué otros tipos de cosas tengan ahí para inhibir las señales de los satélites. Bien, esa era nuestra parte de conspiración en geomática. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la geometría de la posición de los satélites. Entonces, por un lado, yo les decía que por lo menos a cierto ángulo deberían estar una cantidad mínima de satélites, o que el sistema garantizaba esa cantidad mínima, pero no solo basta con una cantidad mínima de satélites. Ya sabemos que necesitamos 4 para posicionarnos, pero los sistemas nos ofrecen entre 5 y 8 satélites mínimo por encima de 15 grados con respecto al horizonte. Nos implica también de que no sean solo un número determinado, sino que estén bien distribuidos en el espacio, es decir, no estén todos encima de uno, en la misma posición, porque cuando están así, nos generan, recuerden que también para el cálculo de las coordenadas utilizamos métodos de mediciones angulares y demás, y cuando están todos digamos, uno encima del otro, nos generan problemas en la precisión. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos algo como lo que vemos aquí en esta imagen en la parte de abajo, que los satélites estén muy bien distribuidos, arriba de 15 grados del horizonte, y estén bien distribuidos para que nuestra precisión sea buena. ¿Bien? Entonces, aquí un poco más de la geometría. Entonces, necesitamos que estén bien distribuidos, no que estén uno encima del otro, porque eso nos va a dar una dilución de la precisión. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que ustedes verían era que si los satélites estuvieran muy juntos, fíjense lo que hace el ángulo que forma la señal, digamos, el receptor con el satélite. Pueden tener estos errores de acá. Mientras que si están bien distribuidos en el espacio, pues tenemos este tipo de señales donde pues estamos bien posicionados. ¿Bien? No sé si hay alguna una pregunta hasta acá, ¿no? Yo sigo hablando. Estamos viendo que esos satélites, digamos, están por encima de la posición de uno, pero esos deberían estar constantemente en movimiento, ¿no? O sea, porque están en una Claro, órbita. ellos van orbitando. Ellos van orbitando. Entonces hay 31, pues si hablamos solo del Navstar GPS, hay 31 que están constantemente dándole la vuelta a la Tierra. Lo que les decía es que cada satélite en promedio le da la vuelta 2 veces a la Tierra en el día. Y ese movimiento relativo puede generar error, ya sea porque cambia de posición o pues por otros Claro, efectos físicos, claro, como sí, Doppler, relatividad, sí. no sé. Sí, por eso les hablaba del error en la órbita. Ah, ok. Vale. ¿Sí? Listo. Por último, está el tema de trayectorias múltiples, y esto es muy importante, tal vez es de los errores más frecuentes que encontramos dentro de los GPS, y es que nos encontramos, hay obstáculos en el entorno que hacen que la señal de los GPS rebote y nos genere problemas en la precisión, y esto es muy importante porque, aunque, por ejemplo, a mí, yo digo que mi equipo favorito para levantamiento de datos es el GPS, pero uno se encuentra con problemas de que si uno instale la antena, instale los GPS de alta precisión, ellos van a generar error cuando encuentran este tipo de
de situaciones donde la señal rebota, ya sea en edificios, ya sea en montañas, ya sea en árboles, y generan que no se pueda obtener una buena precisión del levantamiento de puntos. ¿Listo? Entonces va a pasar algo como lo que ven aquí, en donde antes de que llegue la señal al receptor, puede pegar en varios obstáculos y nos genera error en la medición, o nos genera que la medición no sea tan precisa como queramos. ¿Bien? Ahora, como para terminar rápidamente, vamos a tener varios tipos de equipos. Ya hablamos un poco de la antena. Los GPS de alta precisión están montados sobre trípodes con una coordenada específica que está dando señales a los otros GPS, que son los rovers, y si nosotros tenemos error en la nivelación de esa antena, pues también vamos a generar error. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan, ya lo he dicho varias veces durante la clase, estos GPS, como el celular o los GPS de mano, tienen una precisión asociada de 10, 15, 20 metros, dependiendo, y son aptos para tomar coordenadas, ¿sí? Solo tengan en cuenta que dependiendo de la precisión, ustedes van a necesitar ciertos equipos. Entonces, o los GPS de alta precisión que les dan precisiones milimétricas, o estas que les dan más o menos 15 metros de error, o otros parecidos a los que uno tendría en el celular, que son un poco más precisos porque tienen corrección en tiempo real con métodos kinemáticos, y que están también en constante comunicación con antenas. ¿Listo? Esto les da una precisión más o menos de 1 metro. Ahora, con los GPS de alta precisión, como les decía, tienen antenas, una base con una antena, y estas antenas se van comunicando por frecuencias radiales que aumentan la precisión. ¿Listo? Entonces tienen precisiones centimétricas, milimétricas en horizontal vertical, perdón, en horizontal, y en vertical centimétricas. ¿Listo? Y nada, entonces lo que yo quiero que se lleven de esta clase son varias cosas. Principalmente, empezamos diciendo que estamos llamando mal lo que nosotros conocemos como GPS, si en realidad lo que deberíamos llamarlo es los GNSS, porque ese GNSS es el conglomerado de sistemas de posicionamiento satelital, que tenemos varios sistemas. Vimos el americano, vimos el ruso, vimos el chino, vimos el europeo, vimos el indio, y que vimos cómo hacen los satélites, o cómo hacemos con nuestros equipos y los satélites para ubicarnos en el espacio. Que necesitamos 4 satélites mínimo para ubicarnos, y que hay varios errores asociados a esa ubicación. ¿Listo? Tenemos varios tipos de error, pero el principal es esas trayectorias múltiples que quiere decir que la señal del satélite va rebotando en obstáculos antes de llegar al receptor, y eso nos genera un error asociado. ¿Listo? Lo último es que en sus prácticas van a ver y van a tener que comparar las precisiones entre varios equipos, entonces entre GPS de alta precisión. Camilo fue la semana pasada a levantarles esos puntos en la universidad, y se los van a dar y ustedes van a comparar esas precisiones, y la práctica de esta semana en cuanto a GPS. Ahora, muy importante que sepan siempre que los GPS que tenemos en el laboratorio son de alta precisión, y eso implica que vamos a tener una antena y un rover, que esa antena le va a dar comunicación siempre al rover para los puntos que están levantando. Les dicen, esta coordenada, este punto es tanto, y la antena le dice, sí, está bien o está mal, corrija, y dependiendo de la situación van a generar cambios. ¿Listo? Bien. Sí, Federico. Una pregunta con la que me quedo, Orlando, es ¿a qué distancia del rover uno puede como armar, y en qué punto ya es como no está muy lejos y toca volver a montarlo? No hay una distancia. En realidad son las condiciones del terreno las que importan. Usted puede tener la base al lado
Pero si, por ejemplo, hay un árbol, está tratando de medir debajo de un árbol, no le va a coger así esté al lado de la antena. ¿Sí? Pero, ok, pero si yo estoy, digamos, como en una montaña, pues, no, póngale en una cancha de fútbol, o sea, 1000 canchas de fútbol, siempre y cuando no haya nada interfiriendo, ¿funciona? Sí. O sea, por supuesto no va a medir más de, no sé, unas... venga, a ver cuánto ha sido lo máximo que yo he medido, que me ha medido bien. Mm, yo creo que por ahí unos 250 metros en horizontal los logra mientras haya las condiciones necesarias. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces, agradeciéndoles que vinieron a esta clase de GPS, em, les quedo debiendo lo de la retroalimentación del parcial. Les voy a hacer un videito para que si lo quieren ver en semana de receso lo hagan. Si no, no es obligatorio, no es obligatorio. Si quieren desconectarse de su vida académica, por favor hágalo. Yo los invitaría a que lo hicieran la próxima semana, a desconectarse. Ha sido un principio de semestre muy duro para algunos, entonces por favor desconéctense, no lean correos, no hagan trabajos, no les deberían poner clases, entonces por favor aprovechen su semana de receso. Cualquier cosa que necesiten, nos avisan. Si tienen algunas dudas del parcial o demás, nos van diciendo. Pero nada, desearles una feliz semana de receso, un feliz fin de semana y nos veremos después. ¿Listo? Por favor, descansen, descansen, descansen. La nota, me pregunta Juan. Vamos a tratar de tenérselas lo más pronto posible. Si yo puedo, para mí sería ideal el próximo lunes. No sé si la lograremos. Y me pregunta Catalina que si vamos a hacer curva. No creo, no creo. ¿Listo? Pero esperemos a las notas al final. A mí, yo no soy muy fan de las curvas ni nada de eso. Bien. Bueno, gracias a ustedes.